Iniciamos el tercer bloque de Sin Filtro, vamos directamente con los mensajes que envía la audiencia con la etiqueta SF Negocios PP. Esto es lo que dicen los seguidores en redes sociales, en la red de Twitter. SF Negocios PP, claro, ya no da declaraciones porque entre más abre la boca, más se hunde. En referencia al expresidente Otto Pérez Molina, que hoy guardó silencio en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, vamos con el siguiente mensaje. Estrategia que han usado es hacer creer que hay esperanza de cambio. Su meta siempre ha sido robar. Solo ha habido un color político. Esto en cuanto a la actuación de los partidos políticos tradicionales. Un último mensaje, ya no queremos a esas ratas en cárceles VIP, los queremos en verdaderas cárceles y que paguen lo que se robaron. SF Negocios PP, siguiendo este reclamo social de que devuelvan el dinero. Y bueno, hablábamos antes de ir a la pausa de que el Partido Patriota pues existe en forma, ¿no? O sea, en el Congreso de la República entraron algunos pocos diputados, los que vieron el panorama pues ya se han saltado otros vehículos electorales. ¿Qué va a pasar con este partido? Vean, la ley electoral, la que estaba vigente, no la que se aprobó ahorita en este primer trimestre, la que estaba vigente en el 2011, en su artículo 21, literal F, dice claramente que los partidos políticos que incumplan la normativa en materia de financiamiento electoral pueden ser sujetas a la cancelación de su personería jurídica. Eso está claramente establecido en la ley electoral. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que la investigación penal del Ministerio Público y la CICIG evidenció que efectivamente se utilizaron argucias para no registrar los fondos de la campaña, pues ya se cumple el presupuesto del artículo 21F. Entonces ahí es donde el Tribunal Supremo Electoral tendrá que evaluar si entonces procede a emitir esa sanción o no. Si lo va a hacer, pues hay que ver. Hubo mucha discusión respecto de que si le iba a aplicar la misma norma, por ejemplo, al líder en la campaña pasada, porque el líder, la norma que transgredió fue el límite del techo de campaña. Entonces, por eso le digo, yo creo que aquí también el tribunal está entrando en aguas inexploradas, porque nunca en la historia política de Guatemala se ha procedido a cancelar un partido político por incumplimiento de normativa de financiamiento. Así que va a ser interesante ver qué resuelve el jueves el TSE. Yo recuerdo que cuando en Mirador Electoral otras organizaciones que se especializan en seguir las campañas electorales daban algunos planteamientos o algunos cálculos de las campañas, siempre existía este techo que se rebasaba, ¿no? Los partidos políticos tradicionalmente lo hacían. Uno se pregunta, bueno, entonces tendríamos que ir a revisar también el financiamiento del partido líder, del partido UNE, de otros partidos que también durante su momento llenaron de vallas el país y no sabemos si todo fue un financiamiento lícito. Estuardo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mira, el estudio que hizo CICIG acerca del financiamiento de partidos políticos, los números son claros, ¿verdad? Un cuarto más de un cuarto, de hecho un tercio del financiamiento de los partidos políticos viene de crimen organizado, ¿verdad? De estructuras parecidas. Parecidas. Ahora, vamos a ver, yo pregunto, y esa es la pregunta de análisis, digamos, en el siguiente paso es, ¿qué diferencia hay entre una clica, el Partido Patriota, un cartel de la droga, un grupo de sicarios, extorsionistas de la cárcel, o extorsionistas desde la cárcel, ¿verdad? O, no sé, un grupo que se dedique a robafurgones o a coyotes que se lleven, que pasen gente ilegalmente hacia Estados Unidos, principalmente. En realidad no existe ninguna diferencia, no existe ninguna diferencia. En el sentido de que todos son crimen organizado, o trasiego de armas, o... La diferencia es que este grupo del Partido Patriota, la diferencia única y básica es que optó, y por eso se llama cooptación del Estado, porque cooptó el poder para aún poder tener beneficio de los otros grupos, no eliminarlos, sino tener algún beneficio de los otros grupos. Hay cosas que son tan sencillas y uno dice tan estúpidas, pero fíjate, habían radiopatrullas en las investigaciones. Habían radiopatrullas que se reparaban hasta 3 veces por semana. Radiopatrullas de la PNC, a 150,000 quetzales por reparación de patrulla.
cuando uno revisa el caso, pues dice, bueno, aquí salía más barato cada semana comprar una nueva que reparar la existente. Pero el problema está que el taller estaba en un segundo, tercero, cuarto nivel. Entonces la pregunta lógica es, ¿cómo subían la radiopatrulla a un tercero o cuarto nivel? Con ese precio. O las mochilas. Servicio. Claro. Entonces, cuando va sumando radiopatrullas, lapiceros, mochilas, fertilizantes, ajá, ¿dónde me dejas los fertilizantes? O la empresa que dio seguridad a la repartición de fertilizantes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vas sumando no puchitos, sino vas sumando bastante, y todo esto cooptado y con comisiones y mordidas por parte de quienes tienen el poder del PP. Vamos a la etapa ya de las conclusiones. Quiero hacer una última pregunta. Si se califica al Partido Patriota como una estructura criminal, y que esto vemos por experiencia que no es algo nuevo, que muchos grupos se han definido para llegar a este objetivo, ¿dónde perdimos el rumbo en cuanto a creación de partidos políticos que deberían de representar a los guatemaltecos y que se han convertido simplemente, como decía Estuardo, en clicas? Yo creo que hay que ver la gradual evolución del sistema de partidos, porque los partidos que heredamos de la transición democrática, la democracia cristiana, la UCN, el MLN, les puede gustar o no les puede gustar los partidos, pero eran partidos en la definición tradicional de Giovanni Sartori de ser maquinarias políticas ideológicas. Creo que la siguiente generación de partidos, en donde aparece el PAN, el FRG, ahí empezamos a ver un proceso de transición de esos partidos fuertes ideológicamente a partidos que pierden ideología y se vuelven más federaciones de caciques, en donde ahí sí quien invierte más en publicidad, en clientelismo, empieza a ganar las elecciones. Pero la subsiguiente generación de partidos, donde ya aparece la Gana, la UNE, el Patriota, como corolario ahí líder, ya son partidos que se establecen en un sistema en donde las elecciones son transaccionales. Aquí el que más tiene para invertir en la campaña es el que ganaba las elecciones. El que más generaba clientelismo ganaba las elecciones. Y el que más invierte espera también ganar en algún momento. Totalmente, y el que más invierte obviamente quiere reditear. Metes 17 millones y esperas 240 millones de regreso, podemos retomar. No es que haya un caso así, ¿verdad? Pero ¿podemos retomar el camino en el tema de los partidos políticos reales? Es muy difícil. Es muy difícil, por favor, porque si vamos un pasito hacia atrás, que no muy lejos, miremos a la UNE, miremos la bolsa solidaria, miremos ¿cómo se llama? El bono solidario, miremos los comedores, miremos la repartición de fertilizantes, o sea, tenés lo mismo, en el mismo sentido de que lo hemos discutido mucho con Philippe, de Max Weber y el sistema patrimonialista y de cómo los partidos hacen cola para llegar a repartirse el patrimonio. Entonces, una vez fue la UNE, otra quería ser el líder, pero bueno, llegó el PP, ahora está FCN. Y ojo, que cuando me preguntaban del dinero, los tuiteros, digo, muy sabiamente dicen, ajá, hay quienes hay que ver, entonces es a las familias de esos, ¿qué 50 y cuántos van ahorita? Ya hasta perdí la cuenta, 53, ¿verdad? Hay que ver porque... Sí, a las familias de esos que están ahí, porque como dijo un conocido político guatemalteco, ¿verdad? Que para muchos, y si no es que para la mayoría, ¿verdad? Aparte de sellar la Biblia, decir que son siervos de Jehová. El dinero pasa. La vergüenza pasa. Pero el dinero se queda, decía. Pero el dinero queda, dice, pero no a él, posiblemente a la familia. Y ahora, como todo es en nombre de Dios, ¿verdad? Bueno, pero esperemos que eso cambie si la ciudadanía está atenta y sigue paso a paso lo que está pasando en el sistema de justicia. Muchísimas gracias, Estuardo. Philippe, por esta media hora de análisis. SF Negocios PP. A usted muchísimas gracias por seguirnos en este espacio donde usted se queda con las últimas palabras, con las conclusiones. Feliz noche. Nos vemos mañana.